Si no puedo comprarme una BMW GS 1250 que cuesta 164 millones, ¿qué me podría comprar para llegar a sentirme como en una GS? La moto que más se le podría acercar sería una GS 310 versión Rally, que está en 38.990.000. Pero la pregunta sería, ¿con esta moto sí me sentiría igual y tendría las mismas sensaciones que la enigmática BMW 1250? Empezando con ese delicioso motor de la BMW tipo Boxer, pero la 310 tiene un motor de un solo cilindro inclinado hacia atrás con la distribución de dos árboles de leva girada, es decir, la admisión se realiza en la parte de adelante mientras que los gases salen por la parte posterior. Bueno, la verdad, no comparemos motores. Y sí, como muchos deseosos de la 1250, vi videos todo el día, pero terminé comprando la 310. Pero ¿qué podríamos rescatar de la 310? Tiene un motor Euro 5, acelerador electrónico, embrague antirrebote, faros y direccionales LED, maniguetas regulables y la verdad un diseño que puede engañar a bastantes, pasándose por una moto de más alto cc. Un usuario de una 1250 compraría un cascabel de carbono MX9 Adventure, pero en esta ocasión yo voy a comprar una Spartan Wolf que está en un promedio de 450. Un usuario de una 1250 iría por unas Alpine Startec 7 Enduro de más o menos 2.200.000, pero mejor yo me compro unas Spartan Wolves de 649.900. Un usuario de una 1250 compraría una chaqueta de 2.500.000 Alpine Star. Yo mejor compro una chaqueta Spartan Stelvio de 899.900 y además hermosa y bien buena. Para off nos puede ir bastante bien, tiene una buena altura del motor al piso y unas suspensiones de 180 milímetros de recorrido, bastante generosos. Un monoamortiguador ajustable en precarga, basculante en aluminio fundido y importante, rin 19 y atrás 17. Entonces una vez que sabemos esto de las suspensiones, el tamaño y todo, sí, la verdad responde bien en este tipo de terrenos. Que para meter a un gladiadores también se puede, pero un rin 21-18 para esta moto con ese motor tan sabrosito me gusta. Bueno, dicen ellos que la moto está muy limpia y yo les dije que tranquilos que así no va a llegar a la casa. Esa maleta atrás y a mí no me gusta cómo suena. Chao, que estén bien. Hasta luego. Bueno, ahora sí vamos para arriba pues. Eso es para que hay unas piedras. La suspensión de atrás es demasiado suave. Decía la doña, está muy limpia. Y yo le digo, tranquila mi doña, eso no dura mucho. Bueno, aquí me encanta la moto porque deja de rapar muy rico. Iría más duro, solamente que esa maleta atrás no me gusta como suena. Agarran bien estas Metzeler. Pensé que iban a derrapar mucho más. Saltico. Au, la suspensión es muy suave. Bueno, aquí no puedo parar porque pues si no me quedo pegado. Es muy difícil no parar porque de pronto rayo la moto ahí. Pero vamos a darle. Hay una raíz, no, una piedra, hasta la quemé. Digo, estas levas, no sé si les conectaron el sensor, pero no puede prender perdón en primera. Ahora sí vamos para arriba. Véala, salió. Esas llantas son unas Metzeler y subieron bien. Agarran bien, pensé que iban a agarrar menos, la verdad. No porque sean malas, sino por el tipo de terreno. Quisiera que fuera un poco más torcuda, o sea, no es que no tenga potencia ni nada, una cosa es torque, otra cosa es potencia. Pero me gustaría, por ejemplo, que uno le echara aquí tercerita y fuera más pum, tum, tum, tum. Pues porque es una moto de viaje con peso y todo. Pero, pues obvio, tiene fuerza y trabaja bien. La moto se lleva muy bien porque no es pesada. Vaya, lleve una 1200 y verás, se deja alargar mucho el motor. Antes yo es que no la llevo a tope. Vamos a frenar. Frena bien, pues porque tiene el ABS
y no se le desconecta. Frena bien. Otra vez. Bien, bien, responde. Al ser las suspensiones tan suaves, por aquí trabaja muy rico. Las suspensiones de adelante no son regulables. Si uno parado no queda, pues la verdad no es incómodo. Y la moto no está diseñada para uno pararse como la 1250, que esa sí es una belleza usted cuando se para. Pero aquí el sillín como que es todo aplanadito y los bordecitos te pegan contra la rodilla. Entonces tu rodilla no tiene una buena superficie para abrazar. Esta parte del manubrio aquí me encanta. Me encanta, me parece que se ve muy BMW, muy GS. Se deja trabajar. Las suspensiones son muy suaves para mi gusto, demasiado suaves. Pero para alguien que está turisteando y eso, apenas es. Se deja tallar duro. Hay topeteo por ejemplo, la suspensión, es muy suave. Qué buen madre tan linda esta moto, ¿cierto? O sea, es linda, tiene presencia. Esta BMW GS versión Rally puede ser tuya, ojo pues. Ojo pues. La boleta a 7.000 pesos y comprando dos puedes participar por esta espectacular moto. Pero ¿cómo? Esta dinámica la está haciendo mi parcero de Favela, que es el que fabrica esta ropa. Entonces es súper sencillo, entran al Instagram de Favela y ahí está el link en la descripción para que hagan de una vez la compra por 7 luquitas y la persona que más compre boletas se va a llevar 1.000.000 de pesos en ropa Favela. Este juguetote tiene garantía todavía hasta el 2026. Bueno, dicen que la suerte es loca y a cualquiera le toca. De acá 15 días a un mes esta moto podrá ser tuya, entonces aproveche. 7 luquitas, ahí les dejo el link de la descripción o en el Instagram de Favela. Ya saben, 7 luquitas. Aquí entre nos, ¿qué pensará el dueño de una 1250 que se compró una moto de 160 millones cuando ve a alguien en una 310? ¿Cómo serán sus pensamientos? Comenten ahí. Yo creo que generalizar es malo, pero no, generalizar es malo, no se debe hacer. Pero ver dueños de BMW 310 son bien parchados, normal, y otros que se deben de creer una elegancia porque van en BMW. Y también deben de haber dueños de 1250 que ven una BMW 310 y dirán, ay, qué pereza este man. Como los otros, muy que bacano, mira, ese parcero está creciendo. Yo antes no podía comprarme un iPhone, ya sí. Nosotros con menos somos creíditos, egocéntricos, clasistas. Bueno, ahora vamos a probar un poquitico de esta moto en la city, en la ciudad. A ver, primero hablemos del calor. A pesar de que tiene como el cilindro para acá, como lo habíamos visto, no se le siente calor así que uno diga que ay hueputa se me van a chicharronear los pies, no. Aunque el ventilador sí ha estado, sobre todo aquí en la ciudad, prendido. Otra cosa que me gusta mucho es el rango de giro que tiene, entonces se mueve muy bien y la moto es relativamente liviana y yo que mido 1.69 me puedo mover bien como en el tráfico, como están viendo en este momento. Es que miren que el rango de giro es bueno. Es bueno. Otra cosa por la que engaña esta motico es tiene presencia, entonces en los semáforos la miran bastante. Entonces yo creo que si el objetivo es ese, parce, hay gente que se compra moto por visaje, hay gente que se compra una moto por tener más vistas, para que lo vean bastante. Y esta moto es aparentosa, la verdad. Y para los que no sepan de motos, dicen, no, esta es una 650, es una 700. Un parcero mío que medio sabe de motos dijo, ay marica, yo pensé que esa era la 700. Y yo, ay cononea, usted está muy huevón o usted, pues que la moto sí engaña. Parce, para la city bien, va bien, en primerita suave, usted le puede echar la segunda y como no es tan torcuda, entonces se desplaza rico, No hay nada peor que una moto que jale mucho y sea muy dura de manejar. Bueno, y pues al menos esta no se parece a la 1250 porque yo que la he manejado en la ciudad es grande y es pues más difícil de mover, más complicadito, obvio, en peso y todo. Un momento por aquí, señora gente. Listo. Bueno, vamos a con unas curvitas. Esta suspensión de atrás es muy jugadita. O sea, yo siento que ella es muy cómoda, es muy touring. Pero de pronto para
muy duro, sería más bueno algo más rígido. ¿Por qué? En unas suspensiones más rígidas la moto no llega tanto al límite de las suspensiones y no nos recarga tanto peso sobre las llantas, unas suspensiones más rígidas. Pero tiene sus pros y sus contras. Pero vamos a soltarla aquí para arriba. Y más que el man de las Barpilen está como alebrestadito, vamos a ver si nos pegamos una sotica. Ve aquí en la buceta NKD. Como ven, la persona de adelante, el de las Barpilen, va haciendo movimientos muy bruscos. Traten de ir más bien como fluidos, tranquilos, para que de pronto no nos haga un raro en la moto y nos tumbe. No se abran así este ejemplo está muy bueno. María, vea cómo se abrió en esa curva sin ver quién venía. Esa moto no tiene muy buena parrilla y muy poquita silla. Donde trague un hueco o algo sale volando la muchacha. Es bueno ver cómo manejan otras personas para uno no manejar así. No siempre tienen que ser un ejemplo, o pueden ser un ejemplo para no hacer eso. Miren yo como pasé de cómodo, tenía toda la vista, mientras que él no tenía visión. Ya me estás como aburriendo, me lo va a pasar. Definitivamente no había mucho con quién correr ahí. ¡Ay! Ese carro, ¿por qué se guarda así? ¡Ay! ¡Ay, gonorrea! Ese man está loco. Pero da mucha seguridad esta moto. A pesar de que las suspensiones son un poco blandas, da la seguridad que estemos buscando para poder acostarnos. Vamos a tercero en este momento, acelerando a 67, 71, 70. Me toca mirar el velocímetro y también conducir bien, conducir sustancioso. Suena bacano, tiene un sonido peculiar, excitadorcito. Ahí vea, van 3. Pucha, tengo buena visión acá. Es una aceleración más bien progresiva. Siento que la moto me gustaría que fuera más torcudita, pero entrega más la potencia más arriba. Y las GS grandes son de entregar un torque muy sabroso. Esta moto pues tú le echas primera y anda bueno, pero la idea era como echarle segunda, más bajas revoluciones y que respondiera mejor. Pero es un motor que trabaja mejor en medias revoluciones y altas. Tiene buenos frenos. La moto tiene buenos frenos. Sino que usted frena muy brusco y claro, como tiene tanta suspensión también absorbe mucho. Les debo de confesar que la moto me ha gustado. El acelerador electrónico, muy bueno. Responde bien la moto, tiene buenos frenos. Obviamente no es la moto más premium, pues la BMW, la GS, Corazón GS. Pero tiene un diseño bonito, la moto se comporta bien. Vale 39 milloncitos. Esto sí es una platica. Pero hay muchas usadas a buen precio. La verdad, sí, como hay tantas usadas en venta, es muy competitivo el precio. Entonces ahí es donde aprovecha uno y tinguilis. Es que, vea, tengo esta plata, ¿me la vendió o no? ¿Ustedes cuál creen que fue la jugada de BMW? Normalmente las marcas que hacen esto de tener motos de alto cilindraje y bajas, por ejemplo Yamaha tiene la R1, la R7, tenía la R6, ahí esto se ve bueno, y tiene la R15, la R3, ¿cierto? Entonces va. Pero por ejemplo una marca como BMW tan aspiracional, ¿qué pensaba? Eso de Tomos es una alianza con TVS, si no estoy mal. Hay una TVS que viene con este mismo motor, la 310. Hay otra BMW Naked, la Naked viene con este motor. Que yo creo que lo que quería hacer BMW, que yo creo que aquí no lo logró, era como tener una marca, una referencia que le diera ese incentivo a las personas como para soñar. O sea, cómprate esta 310 que más adelante podrás tener una 1250. Pero esta moto no imita mucho una 1250 en prestaciones. A ver, ¿qué ejemplo les podría dar yo? Porque hay motos de alto cilindraje que sacan las marcas también de mediano bajo, que son que tratan de imitar mucho esas imitaciones, ese poder, como ese eslogan de cada marca.
Las BMW, las 1200, las 1250 también vibran mucho. Suenan demasiado. Porque tienen tantas tapas y tanta cosita. Bueno, y también le suena mucho ese cajón de atrás. Pero se ve linda, hombre. Linda sí es, tiene la pinta. Tiene la pinta. La suspensión, las barras doradas. Este aspecto aquí es muy GS. Este piquito, las aletas, esta parte es muy GS. Y atrás sí es como rara, atrás no le encuentro la forma, sobre todo de la silla para atrás. No le encuentro como mucho la forma. Es como una... Es como muy... Es como que tiene mucho busto, tiene mucho seno, pero no tiene nalga. Es como algo así. No sé si me entendieron, yo sé que sí. Esta moto con unos rines de radio se ve hermosa. No, la moto es linda. Ella no viene con estos protectores. Estos se los pusieron y se los pintaron así rojos y se ve muy coqueta. Yo le veo, es como tiene como un buen lejos. O sea, yo me hago aquí, tiene un buen lejos, se ve linda. Uf, me gusta. Y aquí también me gusta. Tiene un buen lejos la moto. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme, yeah. Pero ahora no. El problema fue amarte, yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer. Esta es mi despedida. Vete con el que te un día. Suerte que ya no es